Cuando hace frío uno se pone ahí calentito y lucha ahí con el sueño, ¿no? Más si alguno se quedó mirando ayer Argentina hasta tarde. Yo le soy sincero, pasó el primer tiempo y ya el gol de Jordania no lo vi. Me desperté y ya íbamos 2-1. Pero bueno, no te pongas tan cómodo, así no te me dormís. Sabes que en la semana nuestro pastor me pregunta, ¿no? si podía compartir el mensaje. Y como sugerencia, el tema que venimos tratando es sobre la fe, ¿no? Y fue medio un desafío, porque digo, bueno, un tema que se conoce tanto o que se predica tanto, digo, ¿qué más puedo decir? ¿No? Un tema que es tan predicado, pero también es tan complejo a la vez y tan abarcativo, no hay mucho para decir con respecto a lo que es la fe. Pero bueno, en medio de eso, casi inmediatamente el Señor me trajo ahí un pensamiento que entiendo que viene de parte de Dios. Y lo que se me venía a la mente es de creer en Dios a creerle a Dios. ¿Sí? Que son dos cosas muy diferentes, ¿no? De creer en Dios a creerle a Dios. ¿Y quién pasa justamente de creer en Dios a creerle a Dios? Pasó de conocer sobre Dios a conocerle a Dios. ¿Sí? Y es eso lo que el Señor me traía y en base a eso preparaba, ¿no? Y la verdad que sí, hay una gran diferencia entre las dos. Y muchas veces sin darnos cuenta, estamos más de un lado que del otro. Quizás muchas veces estamos del lado de creer en Dios, ¿sí? Pero no de creerle a Dios, de creerle lo que Él ha dicho, de creerle lo que Él ha prometido sobre nuestras vidas. Y muchas veces quizás estamos en ese lugar. Y en primer lugar, quiero que esto lo vayamos desarrollando juntos, pero te quiero decir que la fe justamente no se trata solamente de qué crees, sino de a quién le crees. ¿Sí? El mensaje de hoy nos va a llevar a poner justamente la confianza, no solo en las promesas de Dios, que sabemos que son buenas, sino principalmente en aquel que hizo la promesa. Porque las circunstancias pueden hacernos quizás dudar de las promesas, pero dice la palabra, y hoy lo vamos a ver, que el carácter de Dios es inmutable, que Él no cambia. Entonces aquella persona que pone quizás su confianza en las promesas de Dios, puede ser que las circunstancias vayan cambiando, ¿sí? Que estemos atravesando por un momento difícil, y esa fe empieza a flaquear, porque yo no veo la promesa todavía realizada, no veo esa promesa de Dios, esa palabra de Dios cumplida en mi vida. Entonces, si yo deposito mi confianza solo en la promesa de Dios, cuando vengan los momentos difíciles, mi fe se va a debilitar. Pero ahora, si yo en lugar de poner mi confianza solo en las promesas de Dios, la pongo en aquel que hizo la promesa, justamente cuando vengan dificultades, cuando venga dura la cosa, cuando parezca que esa palabra no se va a cumplir, mi fe va a estar intacta, mi fe va a estar anclada. ¿Por qué? Porque no estoy confiando solo en una promesa, sino que estoy confiando en aquel que está por encima de la promesa, en aquel que dio la promesa, en aquel que dio la palabra, ¿no? Y vamos a ver justamente esto juntos. En primer lugar, dice, la fe madura cuando pasa de creer en Dios a creerle a Dios. Vamos a ver que no se trata justamente, como decíamos, solamente de creer en Dios, sino que se trata de creerle a Dios. Y la fe va madurando a medida que nos acercamos a Dios, a medida que nos relacionamos con Él y lo vamos conociendo más, justamente porque cuando yo más conozco a una persona, más puedo conocer su carácter, puedo decir cuando esa persona nos pasa en lo cotidiano, no puedo decir cuando esa persona quizás me está mintiendo, puedo conocer cuando esa persona me está diciendo la verdad, puedo conocer, si conozco realmente a esa persona, cuando me dice algo y se está comprometiendo con eso que me está diciendo. Y uno va conociendo, ¿no? Ahora, si yo escucho a cualquiera y le tomo la palabra a cualquiera, y bueno, si eso se cumple o no se cumple, o si yo a tal hora espero a una persona y digo, bueno, nos vamos a encontrar a las 10 de la mañana en tal lugar. Pero yo ya conozco a esa persona, sé que capaz que a las 10 no va a llegar 10 y cuarto, 10 y media, ¿no? Entonces, bueno, uno como conociendo a la persona puede también manejar sus tiempos. Ahora, si yo a esa persona no la conozco y de la nada se compromete en algo importante conmigo y yo voy de cabeza,
lo más probable es que si yo no conozco a esa persona me pueda llevar la sorpresa de que justamente no cumpla con su palabra. Entonces, cuando más nos acercamos a Dios en este punto, la fe va a ir madurando y ya vamos a pasar justamente esto, ¿no? De creer solamente en Dios a creerle a Dios. Cuanto más lo conozco, más me puedo fiar de esa palabra de Dios. Y si vemos, hace un tiempo nosotros salíamos con los jóvenes, ¿no? A evangelizar y usábamos un método que iba haciendo ciertas preguntas a las personas. En eso era, bueno, ¿cómo te ves de acá a 10 años? ¿No? Le mostrábamos unas imágenes y bueno, en base a esas imágenes le pedíamos a la persona que nos dijera como en qué estado estaba su vida, ¿no? A veces algunos elegían un avión porque querían viajar, otros elegían, no sé, quizás un grupo de personas porque deseaban un momento de seguridad. Y después en un momento se les preguntaba a la persona si tenía fe en algo, si creía en algo, ¿no? Y bueno, la verdad que la mayoría de las personas nos decían tener fe en algo mucho más, digamos, por fuera de lo natural, ¿no? Como que algunos decían que había una energía, que creían, algunos decían como, bueno, en la naturaleza, pero otros también decían de creer en Dios, ¿no? Pero creer en Dios justamente como yo sé que hay algo ahí, que creó todas las cosas, que quizás bendice a veces o cuida que todo esté bien, como que esté todo en control, ¿no? Como creer en Dios como si fuese ese Dios, si fuese algo, ¿no? Una energía que está por ahí. Y muchas veces caemos en ese error, ¿no? De decir, sí, creo en Dios, pero bueno, muchos creen en Dios. Ahora el tema acá justamente es no solamente creer que ese Dios existe, porque muchos creemos en Dios y creemos que Dios existe, pero quizás hay muchos que no lo conocen. Entonces no es solamente sí creo en Dios, sino es, ¿conoces ese Dios? ¿Conoces ese Dios que vos estás diciendo creer? ¿Conoces ese Dios del cual vos te estás aferrando quizás a una palabra, a una promesa que recibiste? Y si vamos a la palabra en hebreo, Hebreos 11:6, dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y cuando vemos acá esto de sí creo en Dios, ¿no? Pero todavía no conozco a Dios, bueno, la verdad que el creer en Dios, como dice acá la palabra, es el comienzo. Ahora, creerle a Dios es el fruto de una relación más profunda con Él. El primer paso es creer en Dios. Muchos se acercan porque creen que hay algo, ¿no? Muchos quizás vienen de afuera y vienen por una necesidad, porque han buscado de miles de maneras para solucionar eso, para quizás sentir paz, quizás para que se solucione algo por lo que están luchando. Entonces dicen, bueno, voy a probar, ¿no? Me dijeron que funciona. Conozco de alguien que me dijo que ha ido a una iglesia alguna vez, le han predicado y bueno, y su vida ha cambiado. Bueno, entonces como que la persona cree que si viene a este lugar va a encontrar algo de parte de Dios. Va a encontrar una respuesta, va a encontrar quizás la solución, va a encontrar una salida a lo que está pasando. Bueno, es el primer paso. Y acá la palabra nos lo deja muy en claro. En realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Creer en Dios. Ahora, creerle a Dios justamente ya es un fruto, ¿sí?, que da el relacionarme con ese Dios. Ya es un paso más profundo, porque yo no solamente estoy creyendo que hay algo, sino que ahora me estoy relacionando con ese Dios que decidí creer, que pongo mi fe en Él, que entiendo que existe, me relaciono con Él y ahora de repente ese Dios empieza a trabajar en mi vida. Ahora de repente ese Dios empieza a acomodar todo por dentro en mi ser, a restaurarme. Ese Dios empieza a confrontarme con la palabra y ya empiezo a ver que no es una palabra muerta, sino que me remarca muchas de las cosas quizás que yo me estoy replanteando. Y entonces ahí empieza esa relación con el Señor. Y ya vemos cómo esa fe va madurando y no solamente se queda en creer en Dios, sino que como se fue relacionando con el Señor, le empieza a creer, ¿no? Ya es un paso más el que estamos dando.
Todos nacemos con ese sentimiento justamente de que hay algo más, hay algo superior en quien confiar. Algunos lo asimilan y otros no, ¿no? Muchas veces de estas personas con las que nos encontrábamos y hablábamos, muchos quizás seguían en la suya de decir, no, yo soy ateo, no creo en nada. Pero sabemos que siempre está esa necesidad de llenar algo en nosotros, ¿no? Siempre está ese vacío que cuando nos acercamos a Dios entendemos realmente que Él era el único que podía saciarlo, que Él era el único que podía llenarlo. Y muchos, bueno, lo asimilan, otras personas no, y siguen quizás en sus cosas, ¿no? Con su fe puesta muchas veces en la familia, muchas veces puesta en un negocio, muchas veces puesta en el que irán, o tantas modas que se cruzan hoy en día. Pero la persona que verdaderamente se acerca a Dios pasa esto, ¿no? Se acerca con un corazón confiado, cree que en Dios le hay, que en Dios haya ese Padre, y esa persona empieza a pasar justamente de esto, ¿no? De creer en Dios a creerle a Dios. ¿Por qué? Inevitablemente, cuando nosotros nos acercamos al Señor con un corazón confiado, con un corazón deseoso de encontrarle, dice la palabra, que lo hallamos, ¿no? No es una fórmula mágica, es simplemente porque el Señor nos está diciendo, si vos me buscás, me vas a encontrar. Y aquella persona que se encuentra con Dios, su fe empieza a madurar. La fe madura justamente se sostiene del carácter inmutable de Dios que nunca cambia y se mantiene fiel a su palabra. La fe no se sostiene solamente de las promesas cumplidas, no se sostiene solamente de los milagros que presenciamos o de los logros que conseguimos. Eso puede ser que alimente nuestra fe, ¿no? Cuando alguien nos cuenta un testimonio o cuando nosotros damos testimonio, estamos avivando o alimentando la fe de otra persona, ¿sí? Pero no vivimos de eso, porque cuando no pasa lo que yo quería o lo que yo estaba pidiendo, mi fe decae. Entonces la fe no se sostiene de los milagros que podamos presenciar, la fe no se sostiene justamente de todas esas promesas que encontramos en la palabra de Dios y las hemos visto cumplidas en nuestra vida, en nuestra familia, sino que la fe se sostiene o se debe sostener justamente del carácter de la persona de Cristo. Dice la palabra que Él es el ancla de nuestra fe. Si nosotros vamos Santiago 1:17, vemos que el Señor se mantiene inmutable, que Él es fiel a su palabra, dice, toda buena dádiva y don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. ¿No? Acá está haciendo referencia a las lumbreras celestes o a los astros, dice que el Señor no varía, no tiene esa sombra. Nosotros vemos que el sol arranca de un lado, termina en el otro, ahora no me acuerdo en cuál, tampoco es mi rama, creo que en la escuela no lo estudié, de dónde arranca el sol a dónde termina, pero nosotros vemos que el sol va de un lado a otro, se mueve, y la palabra está diciendo que el Señor, por el contrario, se mantiene firme, ¿no? El sol se mueve, deja sus sombras por todos lados, pero el Señor no se mueve, ¿no? El Señor se mantiene fiel, dice, toda buena dádiva y don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras, ¿no? Él se mantiene fiel, Él no cambia, y en esa firmeza y fidelidad se debe anclar nuestra fe. Entonces, no solamente en las cosas que recibimos de parte de Dios, no solamente en las promesas que nosotros tenemos en la palabra de Dios, no solamente cuando esas promesas se cumplen en mi vida, no por eso, o no en eso, mejor dicho, mi fe se tiene que sostener, sino que nos sostenemos en aquel que es el ancla de nuestra fe, aquel que se mantiene fiel, como hoy lo cantábamos, aquel que no tiene sombra de duda, aquel que no varía, aquel que se mantiene fiel a su palabra. Y si hablamos de fe, justamente y más en este punto, no puede quedar afuera quien fue llamado justamente el padre de la fe. Abraham, ¿no? Por si alguno no lo sabe, estamos hablando de él. Santiago 2:23 dice, así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios.
Me gusta mucho que esto lo deja muy en claro, ¿no? Abraham no solamente confió en la promesa, ¿no? Dice, así se cumplió la escritura que dice, le creyó a Abraham, ¿a quién? A Dios, ¿no? En este punto vemos que Abraham justamente no fue considerado amigo de Dios por creer en él o solamente por creer en la promesa, sino que se lo considera amigo y se le cuenta eso, ese acto como de justicia, porque lo deja muy claro, por creerle a Dios. Y si bien parece un juego de palabras, quiero que a medida que vamos desarrollando la palabra, vayamos haciendo esa diferencia o vayamos haciendo esa separación de creer en Dios o creer en una promesa de Dios a creerle a Dios. Son dos cosas muy diferentes y bueno, le ruego a Dios que las podamos dejar bien en claro. Este es el punto clave, no cree solamente en la promesa, está creyéndole a quien da la promesa. Ahí vemos muy en claro en Santiago que Abraham le creyó a Dios. Y eso se le tomó como, se le contó como un acto de justicia, ¿no?, delante de Dios. Ya él está en un estado de relación, como conoce a quien está dando la promesa, le cree y confía. Esto es un poco lo que decíamos al principio. Si yo me estoy relacionando con alguien y esa persona me da su palabra en algo, como yo ya lo conozco, sé si puedo creer o no en eso que me está diciendo, ¿no? No estoy poniendo en duda lo que esa persona me está diciendo, estoy poniendo en duda quizás a la persona, ¿no? Si lo va a cumplir o no lo va a cumplir. Y en este caso, Abraham no solamente creyó en la promesa, sino que creyó en la promesa porque creía y confiaba justamente en quién daba esa promesa, ¿no? Que vemos acá que es el Señor. Y él creyó en Dios. Entonces sucede lo mismo con nosotros cuando nos relacionamos con el Señor. Cuanto más lo conocemos, me resulta más fácil descansar y confiar en su palabra. Y esto no aplica solo para Abraham por ser el padre de la fe. Pablo se encarga de dejárnoslo bien en claro. Si vamos a Romanos 8, capítulo 4, desde el versículo 18, dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Plenamente convencido de que Dios, ahí ya estamos hablando de que conoce a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para Carlitos, sino también para Leví, sino también para todos nosotros, por no nombrar algunos. Pero acá la palabra está diciendo que esto no se toma solamente para Abraham, sino que se toma también en cuenta nuestros actos de fe. Y algo que quiero recalcar acá justamente dice, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Y si vemos unos versículos para atrás, le está diciendo que él era consciente justamente de la realidad que estaba atravesando, ¿no? Casi 100 años, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? Mi esposa ya tiene su matriz muerta, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para realmente, para que se cumpla esta promesa que el Señor me dio? Entonces ahí vemos que la fe de Abraham no estaba sosteniéndose en una promesa, ¿sí? Porque él miraba lo que pasaba y justamente cuando mi fe se deposita en la promesa, si no se cumple, mi fe flaquea. Pero ahí dice que Abraham, aún atravesando ese momento, que la promesa no se cumplía y que él veía que quizás no estaba en condiciones de que esa promesa se cumpliera, dice que su fe no vaciló. ¿Por qué? Porque él creía que Dios tenía el poder para cumplir lo que le había prometido. Entonces vemos que ahí si mi fe está depositada solamente en si se cumple o no se cumple una promesa, o si vivo de milagro en milagro o no, o de testimonio en testimonio, cuando eso no sucede, mi fe flaquea. En este caso,
Por el contrario, en Abraham se cumple todo o de la manera que Dios lo espera, ¿no? Él, aún esperando la promesa, estaba confiado porque su fe no estaba solamente en la promesa, sino que estaba anclada en Dios. Y eso se le tomó en cuenta como justicia, y acá Pablo lo dice muy en claro, no solamente para Abraham sucede así, sino también para nosotros. Entonces vemos acá que la fe madura de Abraham no le bastaba solamente para confiar en una promesa, sino que le animaba a creer que Dios tenía el poder para cumplirla aún en la situación que él estaba atravesando. ¿Sí? Dios tiene el poder para cumplir, ¿sí? O para hacer aún de la muerte, aún de aquello que nosotros quizás ya dimos por perdido, esa promesa o esa palabra que el Señor te dio quizás hace mucho tiempo y vos ves que todavía no se cumple. Bueno, tranquilo, quizás el Señor está preparando tu corazón, quizás el Señor todavía tiene que trabajar cosas en tu vida. Pero acá nos deja muy en claro el Señor que Él no se tarda a su palabra. Los impacientes somos nosotros, no el Señor. Él tiene que trabajar con nosotros. Hay una promesa, hay una palabra que el Señor dio. Bueno, no confíes solamente en eso, si se cumple o no se cumple. Confía en ese Dios que te dio esa palabra. Confía en ese Dios que te dio esa promesa. Porque Él no se tarda, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo que prometió, lo cumple. Pero esto lo sabe una persona que no solamente cree en Dios, sino una persona que le cree a Dios, porque le conoce, porque se relaciona. Creerle a Dios aumenta tu fe, porque significa que estás conociendo al Dios que tiene poder para cumplir todo lo que te prometió. Amén. Segundo lugar, segundo punto, la fe puesta no solo en la promesa, sino en aquel que hizo la promesa, como en el caso de Abraham, ¿no? Las promesas son seguras justamente por quien dio la promesa, ¿no? Si nosotros hablamos de las palabras, de las promesas que encontramos en la palabra de Dios, entendemos que son palabras o promesas seguras para nosotros, porque justamente el que las dio es fiel y no falta a su palabra, ¿no? Si la fe justamente dependiera solo de los resultados, la espera, como hablábamos hoy, nos debilitaría fácilmente, no podríamos soportar quizás el peso de la duda, el temor, la intranquilidad y tantas cosas que suceden, ¿no? En nuestra mente, en nuestro interior, a nuestro alrededor, cuando lo que yo estoy esperando no sucede. Pero si yo creo, ¿no? En aquella persona que dio la promesa, en este caso nuestro Dios, no importa lo que pueda pasar. Y hoy me gusta esta canción que declarábamos, ¿no? O sea, si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, tengo todo lo que necesito. No necesito más nada. Pero muchas veces nosotros corremos detrás de otras cosas, como siempre sintiendo necesidad de algo más. Y no entendemos que en el Señor, o quizás sí lo entendemos, que en el Señor tenemos todo lo que necesitamos. ¿Por qué correr a otros lugares? ¿Por qué buscar en una relación lo que quizás ese amor que necesito, ese querer que me presten atención, ese querer no llenar vacíos de quizás de falta de amor, de falta de estima, ¿no? Una estima baja y siempre como que vamos buscando. Yo tenía un amigo que era así, lamentablemente, ¿no? Pasó por muchas relaciones y claro, yo entendía que era una persona que no podía estar solo. Era una persona que 3 meses estaba en una relación con una chica, bueno, cortaba y era como que el problema siempre era el otro, pero en realidad el problema estaba en él, ¿no? Y esos vacíos que uno intenta llenar, ¿no? Realmente lo podemos encontrar y lo podemos llenar solamente en el Señor. Y ahí vemos cómo se cumple ese círculo vicioso, ¿no? Bueno, esto no me funciona, voy con otro, esto no me funciona, voy con otro, esto no me funciona, voy con otro. Y así hasta que nos damos una y otra vez la cabeza contra la pared, sin entender que el único que nos puede saciar, sin entender que el único que nos puede llenar, es el Señor. Y qué bueno esto que declaramos, después lo vamos a seguir cantando, pero
Siempre que le cantes al Señor, hacelo con fe. Siempre que estés adorando al Señor, entendé lo que estás cantando. ¿Sí? Muchas veces quizás nos comprometemos en cosas que no tenemos ni idea, solamente lo canto porque el de al lado lo está cantando, o me gusta la melodía, ¿no? Y a veces nos llevamos por esas cosas, ¿no? Pero a cantar con fe, a adorar con fe al Señor, que hay mucho poder en la adoración. Es vital justamente para la fe madura, o para madurar la fe, creerle a Dios y conocer sus atributos. Vimos, por ejemplo, que Él no cambia, vimos que Él es fiel, vimos que Él es poderoso, Él es grande en amor, Él cumple su promesa. Correr solo por la promesa nos priva justamente de todo lo que Dios quiere hacer en el proceso. Nos priva de conocer cualidades de Dios que de otra manera no conoceríamos, ¿no? Cuando yo solo quiero la promesa porque Dios me lo prometió y me lo tiene que dar, y solo corro tras de eso, me privo de todo ese proceso, lo que Dios está haciendo con nosotros. Queremos la promesa, pero no queremos atravesar quizás por el valle de sombras, de muerte, como decía David, en ese salmo tan conocido. Y aún en ese valle, Dios promete estar con nosotros. En medio del proceso, Dios quiere seguir fortaleciendo tu fe, madurarla, quiere que le conozcamos aún más. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es ¿quién? Bien. Fiel es el que hizo la promesa. Ahora, cuando la fe no depende de la promesa sino de Dios, permanecemos firmes mientras esperamos su cumplimiento. ¿Qué es eso lo que pasa? Yo puedo estar pasando por ese valle, yo puedo estar pasando quizás por ese proceso en el que la promesa todavía no se cumplió, pero estoy seguro, estoy tranquilo, porque sé que el que prometió es fiel. No estoy esperando solamente una promesa, sino que yo sé quién dio esa promesa. ¿Se entiende? Entonces yo ahí le estoy creyendo a Dios. No estoy solamente corriendo atrás de lo que Él me prometió, atrás de lo que Él me dijo que me iba a dar, sino que aunque eso se tarde para mí, porque Dios llega a tiempo, aunque eso se tarde para mí, yo estoy firme, estoy seguro, estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque mi fe no está basada justamente en la promesa, sino que ese Dios que dio la promesa me está acompañando, está conmigo en el desierto, está conmigo en el proceso, está conmigo en ese valle. Todas las promesas que hemos recibido de Dios no están sujetas a duda, están ancladas en Cristo. Eso debe justamente alimentar nuestra fe, eso debe disipar toda duda, toda mentira, toda voz que viene y te dice eso no va a suceder, eso no va a pasar. Mirá dónde naciste, mirá dónde te criaste, mirá cuál es tu situación, cómo Dios te puede usar en eso. Pero ahí está cuando nosotros, aún en ese proceso que todavía no se cumple la promesa, seguimos creyendo en el Dios que la dio. No sé a qué le estás creyendo, pero si es a Dios, 2 Corintios 1:20 dice: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Amén, así sea. Todas las promesas en Cristo son sí. Todas las promesas de Dios son sí en Cristo. No son sí en lo que yo pienso, no son sí en lo que yo espero, no son sí en que yo tengo toda la fe del mundo que va a pasar, sino que son sí en Cristo, el ancla de nuestra fe, ¿sí? En quien construimos, nuestra roca firme. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Cuando entendemos que todas las promesas de Dios, que Dios nos da en su palabra, son sí en Cristo, no hay lugar para la duda. No hay lugar para desesperarnos porque eso todavía no se cumple, sino que tengo que aprovechar ese proceso en que todavía no se cumplió esa promesa para seguir conociendo más de Dios, para seguir acercándome más a ese Dios que tanto me ama, que tanto me cuida, que está ahí para fortalecer, para animar, que está ahí para resguardarnos.
Entonces, en segundo lugar, la fe puesta no solo en la promesa, sino en aquel que hizo la promesa. Tercer punto, dice, la promesa no debe ocupar el lugar de Dios. Te lo repito, la promesa no debe ocupar el lugar de Dios. ¿Por qué digo esto? ¿Cuántas veces quizás nos enamoramos más de las promesas, de los anhelos, de las metas que tenemos por delante, que de ese Dios quien dio esa promesa? ¿No? Quizás, no sé, puede ser un ministerio y nos enamoramos más de un ministerio que ese Dios que te dio la capacidad, de ese Dios que te dio el don y de ese Dios que te dio el llamado, ¿no? Y queremos a toda costa quizás un micrófono, queremos a toda costa quizás un púlpito, queremos a toda costa hacer algo para Dios, entre comillas, pero nos alejamos de ese Dios que nos llamó, nos alejamos de ese Dios que dio la promesa, ¿no? Por eso es importante ese punto, la promesa nunca debe ocupar el lugar de Dios. Él es el que llama, Él es el que capacita, Él es el que equipa. Si vemos todas las promesas de Dios en su palabra, algunas quizás son sentencias por malas decisiones de su pueblo, ¿no? Pero cuando vemos las promesas de Dios para su pueblo, para sus hijos, díganme si alguna de esas promesas de Dios van en contra de beneficiar a sus hijos. Díganme si algunas de esas promesas de Dios van en contra de su pueblo, van en contra del cuidado de sus hijos. No, porque tenemos un Padre bueno y todo lo que Él promete sobre nosotros es para nuestro bien. Todo lo que el Señor anhela para nosotros. Bueno, justamente vemos, ¿no?, que dice que Él tiene pensamientos más altos que los nuestros, caminos más altos que los nuestros, para darnos un futuro y una esperanza, ¿no? Porque Dios no quiere justamente que nosotros arruinemos nuestra vida, que con nuestras decisiones nos alejemos cada vez más de Él. Él es un Padre que ama, Él es un Padre que corrige, sí, pero porque corrige desde el amor. A veces quizás nos sacude un poco porque tenemos que entrar en razón o porque nos quiere despertar, como el hijo pródigo, por ejemplo, que en un momento en toda esa oscuridad que tenía o en la que estaba, él entra en sí y vuelve a los brazos del Padre y el Padre lo recibe con amor, porque tenemos un Dios que ama a sus hijos, ese es el Padre bueno. Entonces todas las promesas que vamos a encontrar en la palabra del Señor son para nuestro bien, pero no deben ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. No debemos amar más a las promesas de Dios que al mismo Dios. El propósito de las promesas justamente es llevarnos a una relación más profunda con Dios y a un grado de mayor dependencia de Él. Porque yo sé que Él lo prometió, que Él lo va a hacer. Por ende, muchas veces no soy capaz de hacer algo para que esa promesa se cumpla, ¿no? Porque son los tiempos de Dios. Entonces dependo de Él, ¿no? Porque es en sus fuerzas, es en sus tiempos. Y entonces esto de esperar en el Señor me lleva a depender de Él, a entender que Él tiene el control sobre todas las cosas, a entender que mi fe no se basta solamente por lo que veo, por lo que presencié, por lo que el Señor hizo. Buenísimo por todo lo que Dios hizo, gracias Señor por eso, pero mi fe está anclada aún si no veo aquellas cosas que Dios está haciendo. Porque, díganme, en la prueba, en la dificultad, en esos procesos, es difícil quizás ver lo que Dios está haciendo. Y muchas veces creemos que no tiene sentido eso que estamos atravesando y creemos realmente que, o a veces como no lo percibimos, entendemos que Dios no está obrando, que Dios no está haciendo nada, porque no está haciendo algo quizás palpable, porque no está haciendo lo que nosotros esperamos. Pero la fe nos ayuda a entender que aún en eso, por más que yo no lo estoy viendo, el Señor sigue obrando, el Señor sigue trabajando. Y esa es la fe que vence al mundo, porque lamentablemente hay personas, y bueno, también muchas veces nosotros decimos creer en Dios, pero no le creemos a Él, ¿no? Pero lamentablemente hay mucha gente que no conoce a Dios, que pasa por momentos difíciles en su vida y que no tiene de qué aferrarse, no tiene de dónde sostenerse. Y nosotros, aún en la tormenta, aún en la dificultad, aún en ese valle de muerte,
aún en ese momento oscuro donde quizás creemos que Dios no está orando, podemos estar tranquilos y seguros porque Él está ahí, Él nos está acompañando. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Dice acá la palabra que no hay sombra de duda en Él no varía. Entonces Él se mantiene fe. Y eso para mí tiene que ser suficiente. Pero eso es cuando un hijo de Dios tiene una fe madura, que no necesita ver las cosas para creer. No necesita ver la mano de Dios en todo momento para decir, bueno, Dios tiene el control. No, Señor, por más que yo no te perciba ahora porque quizás algo me querés enseñar con esto, yo creo que vos todavía estás en control. Yo creo que vos sos un Padre bueno. Yo creo que aunque se tarde esa promesa, vos la prometiste y bueno, yo te creo a vos porque te conozco. Conozco que sos un Dios fiel, conozco que sos un Dios que no falta a su palabra, conozco que me has provisto aún en momentos de necesidad. Me has dado paz cuando lo he necesitado. Entonces, uno se va relacionando con el Señor y va creyendo en el Señor y le va conociendo al Señor. Entonces ya no espera solamente que se cumpla una promesa, sino que le estoy creyendo a Dios, le estoy creyendo a Él. Y como cantábamos hoy, si no, a veces es de la boca para afuera. Hermano, estábamos cantando, si lo tengo a Cristo, lo tengo todo. Ahora, ¿qué pasa si mañana te quedas sin trabajo? ¿Qué pasa si mañana eso que quizás tanto tiempo te costó, tanto esfuerzo conseguir, de repente mañana ya no lo tenés? ¿Lo seguís teniendo todo o te está faltando algo? Por eso digo, a veces tenemos que entender lo que estamos cantando, no cantar solamente desde la emoción o desde el compromiso, porque muchas veces le cantamos y le decimos al Señor que le vamos a ser fiel, pero a la primera de cambio me voy. A la primera de cambio mi fe flaqueó. Y eso pasa justamente cuando queremos vivir de milagro en milagro, de testimonio en testimonio, de promesa cumplida en promesa cumplida. Pero no estamos teniendo en cuenta que ese Dios que dio la promesa, ese Dios que dio la palabra, ese Dios que es fiel, está atravesando todo ese proceso con nosotros. Entonces no amemos más a la promesa que a Dios. Entonces el propósito de la promesa justamente es llevarnos a una relación más profunda con Dios, a un grado mayor de dependencia de Él. En Éxodo 33:15 dice, este es Moisés, ¿no? Replicándole al Señor, dice, o vas con nosotros, replicó Moisés, o mejor, no nos hagas salir de aquí. Y el pueblo de Israel tenía la promesa de la tierra prometida, ¿no? Pero para Moisés, de alguna manera, Moisés le está diciendo a Dios, si no vas a estar con nosotros, si no vamos a contar con tu presencia, no nos sirve de nada alcanzar la promesa, ¿no? Tranquilamente ellos podrían haber dicho, bueno, tenemos una promesa por delante, sí. Y el Señor nos dijo que no nos va a acompañar. Pero vamos a la tierra prometida, porque está allá, porque el Señor nos la prometió. Pero Él está diciendo, Señor, si vos no vas a estar en la tierra prometida, si vos no nos vas a acompañar en el proceso, ¿de qué me sirve la promesa? ¿De qué me sirve esa palabra tan bonita que me declararon, Señor, si en todo el proceso vos no vas a estar? Entonces acá lo que está reconociendo justamente y lo que nos deja a nosotros como reflejo es, la promesa, buenísimo, el Señor la hizo, es para bendecirnos, es para nuestro bien, pero no puede estar por encima del Señor. Entonces, acá lo que está haciendo Moisés es, Señor, allá está la tierra prometida, podemos ir con el pueblo, buenísimo, pero si no vas con nosotros, ¿de qué nos sirve? De hecho le decía, ¿no? Si este pueblo que vos sacaste y ahora nos abandonás, o sea, el resto de las naciones, ¿qué va a pensar? Pero acá vemos cuando una persona realmente está anhelando a Dios, no va solamente en busca de algo que Dios puede dar. Yo no me estoy relacionando con Dios por lo que Él me pueda llegar a dar, me estoy relacionando con Dios porque le amo, porque entiendo que Él es fiel, porque he conocido sus atributos. Filipenses 3 del 8 al 9, Pablo nos dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol a fin de ganar a Cristo y en encontrarme unido a Él,
No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Hermanos, la fe madura cuando ya no corre detrás de los milagros, detrás de las promesas, de las bendiciones que Dios nos puede dar. La fe se fortalece, la fe que vence al mundo justamente radica no en cuántos milagros presenciamos, sino en cuánto conozco al Padre, a ese Padre que busca relacionarse con sus hijos. Cuando yo más lo conozco a Él, más se fortalece mi fe. Más se fortalece, más se expande mi mente, porque empiezo a conocer más a Dios, empiezo a conocer más de su palabra. El Señor empieza a transformar mi manera de pensar, empieza a cambiar mi visión. Entonces ya no dependo si se cumple o no se cumple una promesa, porque mi fe está por encima de esa promesa. Mi fe está en aquel que dio la promesa. La fe que transforma nos invita a conocer más y más al Dios justamente de las promesas. Para ir terminando, voy a invitar a los chicos que vayan pasando. Si quieres cerrar tus ojos, hacelo. Dios te conoce, vos conocés tu condición delante del Señor. Las promesas de Dios son preciosas, atesoralas, guardalas en lo más profundo de tu corazón. Cree que se van a cumplir, pero nunca dejes que ocupen el lugar del Dios que las hizo. Nunca dejes que esas promesas, nunca dejes que esos anhelos que el Señor puso en tu corazón estén por encima de tu relación con Él. La verdadera fe no descansa en lo que Dios puede dar, sino en quién es Él. La verdadera fe no descansa en cuántas bendiciones recibo de ese Dios que me ama, sino que descansa en creer que Dios es fiel, que Dios es todo amor, que Dios es bondadoso, que Dios tiene cuidado, que Él es un Padre bueno. ¿Por qué? Porque ahí lo estoy conociendo a Dios, estoy conociendo los atributos de Dios. Le conozco a Él. Y Pablo dice eso, ¿no? Todo lo que él había conseguido lo consideraba basura a fin de conocer a Cristo, de alcanzar a Cristo. Quizás estés pasando hoy por ese momento de valle, de prueba, de proceso, pero déjame decirte que aunque no veas la promesa cumplida, el Dios que hizo la promesa está con vos, te está acompañando, te está animando, te está fortaleciendo. Extiende su mano para que vos te tomes de Él, para que puedas caminar, para que puedas avanzar. Yo no conozco tu proceso, el momento por el que estás pasando, pero el Dios que tanto te ama sí lo conoce. El Dios que tanto te ama sí está con vos. Te sostiene de la mano y te invita a seguir caminando. Te protege, te provee en el valle, en el momento de duda. Cuanto más conocemos a Dios, aprendemos a creerle, y cuando le creemos con fe, podemos esperar con paz el cumplimiento de todo lo que Él ha prometido. No solamente porque anhelamos una promesa, sino que creemos que aquel que dio la promesa es fiel y es todopoderoso para cumplirla. Y aunque se tarde para nosotros, para nuestra manera de percibir el tiempo, el Señor está orando. Y está moldando nuestros corazones, te está preparando, te sigue capacitando, nos sigue restaurando. Gracias, Señor.
Presentate ahí delante del Señor. Habla con Él, entrega tus cargas. Si te tenés que poner a cuentas, si has deseado más una promesa que a Dios, hacelo, ponete a cuentas con Él. Si conoces a Dios, si le crees a Él, también confía de que Él tiene boca y habla, de que Él te escucha. Deja que Él sea todo para vos. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Nuestra mente tan limitada, Señor, no alcanza a comprender ese Dios tan grande que tenemos. Y a veces por las experiencias que hemos tenido, te limitamos, Señor, y te pedimos perdón por eso. Quizás por la falta de un padre con un corazón correcto, te hemos limitado. Quizás por la falta de un amigo fiel, no podemos confiar del todo en tu palabra, Señor. Pero vos te presentás como ese amigo fiel. Y te presentás como ese Padre bueno. Te amamos, Señor. Sigue así con los ojos cerrados. Si te podés poner de pie, hacelo, te quiero leer una palabra. Sentite en libertad, pero no te distraigas. El Señor sigue hablando a su pueblo, el Señor sigue recordando su palabra. Así con los ojos cerrados te leo Hebreos 6. Desde el 13 en adelante dice: cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. No hay nadie por encima de nuestro Dios. Y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, Él no es hombre para mentir, tengamos un estímulo poderoso los que buscamos refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Te damos gracias, Señor, porque no faltás a tu palabra. Te damos gracias porque eres fiel. Te damos gracias, Señor, porque podemos descansar en todo lo que has prometido. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver tu bondad, tu misericordia, Señor, revelada a través de tu palabra. Y la hemos experimentado que eres un Dios bueno. Hemos experimentado, Señor, tu misericordia. Hemos experimentado, Señor, tu bondad. Y eso nos basta, Señor, para que nuestra fe no decaiga. Eso nos basta, Señor, para alimentar nuestra fe como ese fuego que nos impulsa. Porque entendemos, Señor, que en ti lo tenemos todo, que no necesitamos nada más. Porque entendemos, Señor, que eres ese Padre bueno que nos ha sostenido, que nos sostiene y lo seguirá haciendo. Porque no faltás, Señor, a tu palabra. Porque te mantenés fiel, porque no hay sombra de duda.
porque nosotros te fallamos, pero tú sigues siendo fiel, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque podemos descansar en tu palabra. Podemos descansar en tu fidelidad porque te hemos conocido, hemos comprobado, Señor, tu bondad. Hemos comprobado, Señor, tu fidelidad. Por eso no dudamos, por eso nos mantenemos firmes, porque tenemos como firme y segura ancla nuestra fe a Cristo, el precursor, el iniciador de nuestra fe. Aquel que atravesó las cortinas del santuario, hoy intercede por nosotros delante del Padre. Aquel que nos recibe con gracia, con amor. Cántale ahí al Señor con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas. Y declaramos que Él sigue siendo fiel. Sí, Señor. Fiel por la eternidad. Tú nunca cambiarás. Gracias, Señor. Puedo descansar. Cántale con fe, declaralo. Él sigue siendo fiel. Él se mantiene fiel. Hasta el final, tú nunca fallarás. En la tempestad, sé que sigues siendo rey. Sí, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Porque tu fidelidad, Señor, nos mantiene, nos sostiene, nos impulsa, nos resguarda. Gracias, Padre bueno. Te pedimos perdón, Señor, si hemos corrido detrás de las promesas, si las hemos puesto, Señor, en un lugar de estima por encima tuyo, Señor. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón si no hemos enamorado, Señor, más del llamado, de la promesa, Señor, de lo que has decretado para nosotros que de tu misma persona. Te pedimos perdón, Señor. Nos volvemos de todo corazón a ti y te declaramos, Señor, desde lo profundo de nuestro ser que tú eres todo lo que necesitamos, Cristo. Que eres todo lo que necesitamos, Señor. Que no hay nada por fuera de ti que nos pueda saciar. Que no hay nada por fuera de ti que nos pueda llenar de bien, que pueda ser de provecho, porque todo lo que necesitamos lo tenemos en ti, Señor. Todo lo que necesitamos lo tenemos en ti, Señor. ¿Por qué no lo declaramos juntos? Si lo tengo, a Cristo. Si lo tengo todo, pero tengo a Cristo. Sé que tengo todo lo que necesito. Cántalo de lo profundo de tu ser. Y si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Sé que tengo todo lo que necesito. No te canses de declararlo. Si lo pierdo todo, Eres nuestro tesoro, Jesús. pero tengo a Cristo. Sé que tengo todo lo que necesito. Tú eres mi tesoro, mi mejor amigo. Sé que tengo todo si tú estás conmigo. Señor, gracias por tu fidelidad. Tú nunca fallarás.
Orá conmigo. Gracias, Señor, porque aun cuando te somos infieles, tú sigues siendo fiel, Señor. Y eso nos basta para creer que tenemos un Dios que en todo momento está pendiente de nuestras vidas, que en todo momento tiene su mirada puesta y reposada sobre sus hijos. Gracias, Señor, porque aún en el momento de duda, aún en el momento quizás del proceso, Señor, sabemos que tú estás ahí, estás fortaleciendo, estás alimentando nuestra fe. Señor, queremos tener esa fe que vence al mundo, esa fe que apaga todo dardo del enemigo, esa fe que nos alcanza para creer que tenemos un Dios grande que está por encima de la dificultad, que está por encima de toda espera, que está por encima de toda promesa cumplida o no cumplida. Tenemos un Dios que es grande, tenemos un Dios que es todo suficiente, tenemos un Dios en el cual tenemos todo lo que necesitamos. Por eso te bendecimos y descansamos en vos. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque es esa palabra la que nos alimenta, la que nos llena, Señor, la que transforma nuestra manera de vivir. Porque reconocemos que no es una palabra muerta, sino que es viva y es eficaz. Y llega a lo profundo de nuestro ser, Señor, para sacar a la luz todo aquello que nos sirve, todo aquello que entorpece, pero también para traer luz y claridad sobre toda mente embotada, sobre todo desánimo, sobre toda mentira que Satanás ha plantado en nuestros corazones, sobre toda duda. Cuando nos llenamos de la palabra del Señor, toda duda se disipa y la luz de Cristo te cambia por completo. Gracias, Señor. Te bendecimos, te honramos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque podemos compartir juntos en tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque cuando te cantamos, Señor, cuando estamos pendientes de tu palabra, Señor, sabemos que tenemos un Dios vivo que se regocija en medio de la alabanza y la oración, que nos habla a través de su palabra. Gracias, Señor, porque esa relación nos lleva a conocerte más y a creerte, Señor, por encima de todo lo que podamos atravesar. Te bendecimos y oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un fuerte aplauso para nuestro Dios. Te bendecimos, Señor.